Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana García Pocero. Eh, Trabajo en el Centro de Medicina Integrativa de aquí de Madrid, junto con mi compañera Marta Alonso. Hemos preparado una serie de conferencias para esta nueva etapa en el ámbito de la nutrición integrativa en el Centro de Madrid y hoy voy a presentaros yo esta sobre la nutrición y el sistema inmune. Bien, estamos viviendo unos momentos con gran preocupación en el ámbito de la salud y desde el Centro de Medicina Integrativa de Madrid os vamos a proponer una serie de estrategias terapéuticas con un grupo de profesionales de primera línea a nivel nacional y con todo el rigor y la seriedad de la medicina del siglo XXI. La medicina del siglo XXI necesariamente tiene que ser una medicina integrativa, puesto que el ser humano es una entidad grande y compleja. Sabemos que para obtener mayor pronóstico de éxito terapéutico, la persona debe ser tratada en toda su totalidad. El ser humano es una unidad biopsicosocial y energética única e irrepetible. Se desarrolla en un ambiente, con lo cual desarrolla asimismo una serie de interrelaciones y esas interrelaciones es necesario conocerlas en el momento en el que inicia su andadura en el camino de la curación. Parte de mi labor en la consulta es tratar al paciente de manera lo más integral posible, trayéndole al presente, dotándole de mayor capacidad a medida que se van transcurriendo las sesiones para poder ayudarle a conectar consigo mismo, con su esencia, para tener estados de mayor serenidad, de mayor plenitud y equilibrio. La conferencia que vamos a escuchar hoy está dividida en dos partes. La primera parte vamos a hablar de cómo está configurado el sistema inmune, la importancia de la microbiota y la relación con el sistema inmune y qué podemos hacer para cuidar nuestra microbiota y por ende favorecer la correcta funcionalidad del sistema inmune. La segunda parte de la conferencia vamos a explicar la relación que existe entre el intestino y el pulmón, de manera que es absolutamente necesario, esencial, prioritario cuidar el pulmón. También vamos a dar más nutrientes para poder cuidar ese sistema inmune en una segunda parte para complementar. Y por último hablaremos de algunas plantas en el ámbito de la fitoterapia que nos pueden ayudar a toda esta repertorización para mejorar el sistema inmune. La nutrición que elaboramos en el Centro de Medicina Integrativa es una nutrición basada en el paciente, de manera que le vamos a dotar de muchas herramientas para favorecer su capacidad curativa, desmedicalizarlo, ayudarle a cambiar hábitos. Yo siempre le doy muchas posibilidades al paciente en el hábito, por ejemplo, de los desayunos, ¿no? Si una persona tiene una preferencia por gustos salados o por sabores más neutros o por sabores más dulces, pues darle esas posibilidades y ayudarle a cambiar esos hábitos. Vamos a integrar muchas herramientas, muchas técnicas en el Centro de Medicina Integrativa para cuidar la salud inmunitaria. Tenemos, por ejemplo, tratamientos de ozonoterapia
También utilizamos, si es necesario o el paciente lo solicita, la terapia neural, que tiene efectos antiinflamatorios, antivirales y podemos utilizarlo, incluirlo. Y además vamos a trabajar de manera que esa unión sea muy eficaz. Esta medicina basada en el paciente favorece su propia capacidad autocurativa, acompaña al paciente a cambiar hábitos, le ayudamos en los cuidados con la ecología, relación consigo mismo, la organización a nivel de compras en casa, limpiarlo, desintoxicarlo y para llevarle a un mayor estado de conciencia de su cuerpo junto con la salud y con su espíritu. ¿Cómo hacemos la nutrición integrativa? En la consulta tenemos una nutrición terapéutica basada en protocolos de nutrición ortomolecular. Uno de ellos sería una de las estrategias terapéuticas. La segunda estrategia que utilizamos con bastante frecuencia sería la nutrición basada en la medicina tradicional china, medicina energética. También utilizamos la crononutrición, los conocimientos que se tienen a día de hoy sobre los ritmos circadianos y su efecto en la salud. Protocolos, si es necesario, de nutrición ayurvédica, ayunos, detox y tiempo de descanso y relajación. Me gustaría aquí hacer una pequeña parada para explicaros que el descanso y la relajación es absolutamente necesario para el ser humano, puesto que sabemos que gracias al descanso podemos volvernos a poner en marcha y también se conocen en publicaciones que nos explican la influencia, por ejemplo, de las técnicas de relajación sobre algunas células, sobre el tipaje linfocitario. Por ejemplo, sabemos que algunas técnicas de meditación pues, ayudan a la creación de las natural killers o de las CD3 y CD4, con lo cual todo eso lo podemos estar usando cuando acudimos a consulta. ¿Qué ocurre con la inflamación y la relación con el sistema inmune? Siempre que tenemos inflamación, tenemos más posibilidades de tener un sistema inmune agredido. Además, se sabe que el estrés prolongado conduce a niveles altos, muy altos, fisiológicamente dañinos para el cuerpo humano, puesto que ese cortisol va a provocar una respuesta inflamatoria anómala y disminuye en el tejido la sensibilidad al cortisol. Si ese estrés se cronifica, podemos llegar a tener una degradación constante del tejido y, consecuentemente, deterioro del sistema inmune. Además, se sabe que las células inmunes de las personas que llevan un ritmo muy alto o están muy estresadas son menos sensibles al cortisol. No pueden regular esa respuesta inflamatoria de forma eficaz. Por lo tanto, cuando están expuestas a un virus, tienen más posibilidades de desarrollar esa afectación. Tenéis dos referencias que os he volcado, bastante actuales, para que los que quieran ahondar puedan revisar más documentación. El sistema inmune de las mucosas. Estamos hablando de la importancia de la inmunidad y vamos a empezar a introducir ya conceptos de la importancia de la mucosa y el sistema inmune. Este ocupa aproximadamente un 2% del peso corporal y tiene un gramaje de aproximadamente 1,2 kg, parecido, similar al cerebro o al hígado, tal como tenéis en la diapositiva. Tiene una alta especificidad etiológica, además tiene memoria y capacidad de aprendizaje. Utiliza un lenguaje molecular, podemos estudiarlo a través de sus moléculas. Tiene capacidad microbicida, microestática y
inicialmente sabemos que sabe diferenciar lo que es peligroso de lo que no es peligroso, es decir, de lo que es propio y de lo que no es propio para activar cualquier actividad. Los diferentes tejidos y órganos desempeñan importantes funciones en la defensa del huésped. El tejido linfoideo del que estamos hablando, es decir, del sistema mucosas, está constituido por diferentes células, los linfocitos T, los linfocitos B, fagocitos mononucleares, células presentadoras de antígenos. Estas se subdividen en células profesionales, linfocitos T activados, células estructurales como los fibroblastos, las células endoteliales que están también en el músculo liso y, por último, las células epiteliales. Dentro de los tejidos linfoides existen tres variedades. Tenemos una primera variedad que sería el encapsulado, está muy bien estructurado, tiene ganglios linfáticos y está presente en el bazo y en el timo. No encapsulado, también está muy bien estructurado y está situado en las amígdalas y en las placas de Peyer. Y por último tenemos un tercer tejido que sería difuso y orgánico, no encapsulado, el tejido linfoideo asociado a mucosas o MALT. Los órganos linfoideos los encontramos de forma central, si los observáramos a nivel anatómico, en la médula ósea y en el timo, y a nivel periférico los encontraríamos en los ganglios, en el sistema linfático, en el bazo, en las amígdalas, en las placas de Peyer y en el MAR. Esta diapositiva que os pongo aquí es para que tengamos una visión más panorámica de dónde tenemos tejidos linfoideos y que lo veáis de forma clara. Características del tejido linfoideo asociado a mucosas. Es un tejido que tiene una superficie mucosa que incluye no solo lo que tenemos a nivel intestinal, sino que también tenemos dentro de este tejido mucoso la cavidad oral, las vías respiratorias, el tracto genitourinario. Las superficies mucosas son altamente vulnerables a la penetración y colonización e invasión de microorganismos. Cuando penetra un agente nocivo se desencadena un proceso a nivel de las mucosas donde la adherencia bacteriana constituye un paso clave en el desarrollo del proceso patológico. El agente infeccioso permanece en el huésped ganando acceso a los nutrientes a través de este mecanismo de adherencia. La infección de las mucosas producida por patógenos intracelulares induce a la inmunidad mediada por células 1, como es la que se pone de manifiesto en las células T tipo 1, como las CD4, las CD8 y en los linfocitos citotóxicos. Estas respuestas son acompañadas normalmente por la producción de anticuerpos para la síntesis de inmunoglobulina secretora, las cuales proveen de una primera línea de defensa muy importante contra la invasión de agentes patógenos hacia los tejidos. Mirad, esta inmunoglobulina A secretora va a ser nuestra primera barrera de defensa. Es esto que os estoy explicando y os lo marco aquí. A este nivel vamos a tener nuestra primera barrera de defensa. En el organismo la inmunoglobulina A secretora constituye más del 80% de los anticuerpos producidos por el MALT. En el organismo la mucosa intestinal es la que ocupa mayor espacio. La cantidad de inmunoglobulina A secretora que produce y transporta hacia las superficies mucosas de cada día
excede los niveles de inmunoglobulina G del suero. Fijaos lo importante que es. ¿Por qué debemos de cuidar la salud intestinal y su relación con el sistema inmune? Bueno, sabemos que el sistema inmune comienza en el intestino, tal como os acabo de explicar. Por lo tanto, no podemos organizar un programa para mejorar nuestro sistema inmune sin conocer el estado en el que se encuentra el paciente. Por eso hay que personalizar y de esa manera vamos a conseguir mayor éxito terapéutico. En general podríamos decir que una dieta antiinflamatoria nos va a dotar de una mayor capacidad para tener una mayor defensa frente a los antígenos o cualquier microorganismo que pueda atacarnos. Y os he volcado aquí dos referencias que dan documentación sobre ello. ¿Qué dieta podríamos hacer a nivel general para cuidar nuestro intestino? Bueno, la colonización intestinal comienza en los primeros estadios de la vida, cuando el niño está en el interior. A nivel interno, la madre ya le va dotando de los primeros microorganismos cuando se encuentra en el útero. Durante la lactancia materna empieza a recibir las primeras bifidobacterias. En cambio, las fórmulas maternizadas son ricas en enterobacterias y enterococos, no en bifidobacterias. Se sabe que los cambios dietarios influyen en el patrón de la composición de la microbiota intestinal, por eso es tan importante manejar estrategias nutricionales para poder cambiar el patrón microbiológico del intestino. De forma general podemos decir que el gluten no es una proteína amable para el intestino. Hay algunas personas que pueden tolerar cierta cantidad de gluten, pero lo que observamos en consulta es, en general, el trigo es muy agresivo y podemos incluir algunos cereales que tengan gluten, pero que no sean de trigo. Sí que conocemos que el eliminar los lácteos animales de nuestra dieta va a desinflamar el intestino. Desinflamar el intestino va a promover estos mecanismos antiinflamatorios, por ende favorecer el sistema inmune. Dieta sin azúcar, por la misma razón, desinflamar. Podemos incluir también alimentos ricos en antioxidantes y vitamina C. Tenemos ahí una lista de alimentos muy ricos en vitamina C. La papaya sería de las frutas campeonas junto con la fresa, más que el kiwi, por eso os la he puesto para aquellos que todavía no lo sabían. Tenemos otros alimentos ricos en antioxidantes, como puede ser el té verde, las granadas, el polvo de acai y algas de diferentes tonalidades, como pueden ser las verdes o las azules. Una alimentación rica en fibra prebiótica va a ser el sustrato idóneo para que nuestras bacterias puedan tener esa proliferación y ese ecosistema favorable. Algunos de los alimentos que sería conveniente incluir en nuestro programa para mejorar el intestino, los tenemos ahí, pues no solo las alcachofas de todos conocidas con fibra prebiótica, yo también utilizo la algarroba, tiene esta capacidad prebiótica. La chicoria, diferentes legumbres, no solo las clásicas, y los espárragos. También podemos incluir en nuestra dieta para mejorar la microbiota intestinal una ingesta suficiente de omega 3, un ácido graso insaturado, en este caso sería poliinsaturado, donde los encontramos en los pescados azules, es decir, que tienen la cola ancha,
en las semillas de chía, en semillas de lino y los aceites como los de las nueces, el aceite de lino. Las algas también tienen una cantidad de omega 3, tenemos suplementos en base a algas y tener presente en todo momento que la curcumina es favorable para esta salud intestinal. Más alimentos que podemos incluir para mejorar nuestra salud intestinal serían los yogures que lleven lactobacilos o bifidobacterias, evidentemente que sean de origen vegetal. El kombucha, el tempeh, el chucrut, el kéfir y el kimchi. Una dieta rica en beta-glucanos va a reparar la mucosa intestinal y va a tener unos compuestos bioactivos que tienen un efecto regulador, modulador de nuestro sistema inmune, los mecanismos de inflamación y además en los procesos de estrés. Sabemos que tenemos alimentos ricos en beta-glucanos en ciertos cereales como el centeno, la cebada, la avena, algas marinas, el shiitake, el maitake, el boletus. Por todo ello, incluir una cantidad suficiente de beta-glucanos es esencial para la salud intestinal. Hasta aquí la primera parte de la charla. Iniciamos la segunda parte de la charla. Cuidar el pulmón es necesario, es esencial para manejar una estrategia que favorezca nuestra salud en el sistema inmune. El pulmón realiza funciones de intercambio gaseoso en la sangre a través de los alveolos, por tanto está muy expuesto a la contaminación y agresiones externas. Existe, por lo tanto, una cierta predisposición inflamatoria. Ya se conoce la existencia de una comunicación bidireccional entre el intestino y el pulmón. Os dejo ahí una referencia actual para que podáis ahondar. Los hallazgos científicos nos indican que este vínculo con la inmunidad intestinal es directo, es decir, que mejorar la dieta va a favorecer la correcta funcionalidad del eje intestino-pulmón. Veamos, a nivel nutricional vamos a detallar qué componentes de la dieta van a tener esos efectos en las bacterias intestinales. Os he hecho un cuadro, yo creo que muy importante, muy importante. Tenemos por un lado aquellos componentes de la dieta como puede ser el suero de leche que no tiene lactosa ni tiene caseína, o la proteína de guisante. Estas proteínas van a aumentar la supervivencia de los lactobacilos y las bifidobacterias, con lo cual el mantenimiento de la barrera mucosa mejora. Cuando tenemos una dieta que no está bien balanceada, rica en proteínas y baja en carbohidratos, lo que se ha observado es que se reducen especies como la Rosiburia y el Eubacterium, con la consecuente inflamación. Aquellos carbohidratos que sí digerimos adecuadamente, cuando llegan al intestino, van a favorecer el crecimiento de los lactobacilos y las bifidobacterias y tiene también este efecto antiinflamatorio. La grasa saturada, en cambio, va a reducir la bifidobacteria y el Eubacterium, provocando los consecuentes desórdenes inflamatorios y procesos de asma.
Fijaos, recientemente observamos que en nuestra alimentación tenemos un alimento que hace años no era tan frecuente y es el aguacate. A nivel pulmonar se sabe que contribuye a aumentar la filagrina y esta filagrina, cuando está comprometida y deficiencia, vamos a tener un tejido pulmonar mucho más sensible. Aquí tenéis otra referencia para que podáis ahondar. Y tenemos por añadidura preparados que podemos incluir, además de este aguacate, para mejorar la salud pulmonar, como sería el orégano, el sauco, la echinacia, el pelargonio, que no es tan conocido. El deuterococo, tenemos compuestos de terpenos con esta actividad favorable en el pino, en el eucalipto, la lima, la fruta de lima. Recordamos en todo momento que la vitamina D y su relación con el sistema inmune es directa. Podemos obtener una cantidad de vitamina D suficiente a través de la exposición del sol junto con los alimentos, necesariamente las dos cosas. Aquí tenemos una tabla que os he volcado, muy interesante para poder trabajar con ella en este momento. Fijaos qué alimentos podemos tomar en nuestro día a día fáciles, sin necesidad de tomar suplementación. Podemos tomar sardinas. Las que van en tomate en salsa tienen una cantidad de vitamina D bastante similar a las que no van en lata. Dentro de las sardinas tenemos algunas diferencias según el lugar donde se ha criado el animal. Entonces, si os fijáis, tenemos, por ejemplo, sardinas, quizás sean las que nosotros vamos a consumir, ¿no?, en Europa, del Atlántico, que están más bajas en vitamina D. Entonces, cuando cogemos sardinas que van enlatadas, quizás han sido procesadas en alta mar, con lo cual la ingesta de vitamina D es mayor. Tenemos también, por ejemplo, esto que habíamos señalado anteriormente de las propiedades favorables de las setas, de los hongos en general, y tienen una cantidad de vitamina D también reseñable, no solo de los betaglucanos, sino de vitamina D. Las ostras, el marisco, también tiene vitamina D. La caballa, los camarones, los langostinos, os sorprenderá a algunos de vosotros que no conocíais este dato, pues sí, lo tenemos aquí volcado. Dentro de los alimentos ricos en vitamina C, en esta tabla lo que observamos es que tenemos una preponderancia de vitamina D en proteínas menos acidificantes, como son aquellas que encontramos en el fondo marino. También tendríamos otros alimentos que podemos chequear en esta diapositiva, ricos en vitamina D, que no solo los de origen marino. Aquellas leches vegetales fortificadas en vitamina D serían también una excelente opción de ingesta. Cereales fortificados, revisar cuando hacemos la compra que sean cereales integrales y fortificados. Los huevos, por supuesto que sí. Y el caviar para aquellos que puedan acceder a su compra. Un placer saludaros y acompañaros esta tarde de miércoles en el CMI. Un abrazo para todos. Gracias.